por excelencia, que es la desegocentración. Es una manera de decir, si queréis, todos los procesos espirituales de las grandes tradiciones son un viaje desde la egocentración a la desegocentración. Y esto se puede formular en categorías teístas con la idea de un Dios externo. Si os acordáis lo que veíamos el otro día, vamos a volver a dibujar, que así queda más claro. O sea, el otro, Dios y el ego. Y la relación entre los dos, el otro es el que ayuda a liberar el ego, a conseguir que no estemos egocentrados. La egocentración sería la idolatría, por excelencia. Y el otro Dios es el que facilita un poco la desegocentración. En cambio, en las religiones no teístas es un viaje del ego al sí mismo. Aquí la desegocentración se produce no por la aceptación de una alteridad, sino por la aceptación de un ego, o si queréis, una identidad que es igual a una no identidad. Dicho de esta manera, un poco. Es decir, un ego que se libera de su absolutismo y descubre todo aquello que no está condicionado, la realidad absoluta de la realidad, la dimensión absoluta de la realidad dentro del ego, aquello que no está condicionado por las circunstancias, por las necesidades, aquello que no esclaviza. El sí mismo sería el ego liberado. El ego liberado. Y un poco esto se produce también en las religiones teístas. O sea, esto es teísmo y esto es no teísmo. Esto para los hindús se llama ahamkara y esto lo llaman atman. Un atman que los budistas identifican como anatman. Es decir, como la no alma. La no alma. Los hindús le llamarán alma a este sí mismo, un atman, alma, que es Dios, que está divinizado, que es lo mismo que la divinidad en el hinduismo. Y para los budistas, el anatman, la no alma, es lo mismo que el nirvana. O también lo mismo que el shunyata, el vacío. El vacío. Son dos maneras de decir lo mismo, pero en el fondo son maneras de expresar que el proceso espiritual es un proceso de liberación no del cuerpo, como algunas veces había dicho en la espiritualidad y todo eso, sino de todo aquello que esclaviza al ser humano, que en este caso se puede llamar de muchas maneras. De hecho, si os fijáis en los textos, si los habéis podido leer antes o al menos darles una ojeada, habréis visto cómo este proceso de desegocentración se viste con algunos términos o algunas imágenes que sirven para expresar qué es esto de la desegocentración o cómo se consigue esto de la desegocentración. Por ejemplo, habréis visto la palabra desierto, que sale varias veces. Habéis visto también la palabra recogimiento,
la palabra liberación de los apetitos, la palabra vacío, la palabra cauterio o como un fuego devorador de todas aquellas cosas, aquellos aspectos de nuestra vida que nos hacen sufrir. Y el cauterio o también la idea de abnegación vista como una libertad auténtica, una liberación auténtica del ser humano. También otra idea es la idea de descubrir, de aventura, de proceso de descubrimiento profundo del ser interior, y también la idea de liberar la personalidad. Bueno, en fin, son varias ideas que en los textos que habréis leído van saliendo. Empezamos hoy con los textos, si tenemos tiempo veremos después otros, pero con los textos hindús, el texto 70, un texto de los Upanishads, un texto del siglo VIII, de los más antiguos Upanishads. Hay dos grandes Upanishads, entre los 13 principales Upanishads. Recordar que son los textos del bosque, pero los textos también de los discípulos al pie del maestro, por lo tanto son textos iniciáticos. Y entre estos textos 13, que son los más importantes, hay dos que destacan, que son el Brihadaranyaka Upanishad y el Chandogya Upanishad. Este es Chandogya Upanishad, del 70. Dice, este Atman, que fijaros, si miramos el esquema, el Atman es el sí mismo, el sí mismo. Es la realidad última, si queréis. No la realidad esclavizada, sino la realidad liberada. No la realidad aparente, sino la realidad profunda. Dice, este Atman es un dique, una barrera que separa los mundos. Este dique no es derribado por los días, ni por las noches, ni por la vejez, ni por la muerte, ni por el sufrimiento, ni por las buenas acciones, ni por las malas. Nada afecta al Atman. Todas estas esclavitudes o avatares que se pueden producir y que nos pueden distraer y nos pueden descentrar, no afectan al ser profundo. Topándose con él, todos los pecados retroceden. Los pecados significa aquí las esclavitudes, lo que ata al ser profundo. Ya que en este mundo de Brahman, de la divinidad, ya que este mundo de Brahman se ha liberado del pecado. Es por ello que, de hecho, atravesando este dique, el ciego se convierte en clarividente. Es decir, el ciego, el ser humano que descubre su sí mismo, que es capaz de viajar desde su ego, que es la estructura de necesidades, a su yo profundo, que es el sí mismo, el ser humano que es capaz de hacer este viaje, atraviesa el dique. El ciego se convierte en clarividente, el herido en curado, el enfermo en sano. Por esta razón, en verdad, la noche muda en día para quien atraviesa este dique, ya que el mundo de Brahman es finalmente luminoso. Es la idea de que la egocentración es oscuridad, es noche, y el sí mismo es luz. El camino de la noche a la luz, o de la oscuridad a la luz. ¿Os acordáis que la semana pasada leímos el mantra ese del Brihadaranyaka Upanishad que dice que es esa invocación de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad, del sufrimiento a la felicidad? Bueno, este texto segundo, el siguiente, el 71, es del Yoga Vasista. El Yoga Vasista es un texto del siglo VI después de Cristo, o sea que entre el que acabamos de leer y el que hay ahora hay 12 siglos de diferencia. Es mucho más, es de la misma escuela del Advaita Vedanta, pero este texto es de un libro que es un referente para todos los filósofos del Advaita Vedanta. El Yoga Vasista. Dice, la mente, o Chitta, que también recibe los nombres de Jiva, Prana y muchos más, que no es consciente ni inerte, es el responsable de este estado de confusión e ignorancia
en el que surgen todas las cosas. O sea, la pluralidad, la diversidad, surge de la ignorancia y de la confusión. El pecado, que llaman ellos. El pecado, decía antes el pecado, pero eso es ignorancia, es confusión, oscuridad. La egocentración. Aquí hay una serie de sinónimos funcionales: egocentración, oscuridad, pecado, ignorancia. Y de aquí, de esta diversidad, sale la confusión, surgen todas las cosas. Esta chita o mente es la confusión misma, el ser humano, el mundo, todo. Es la semilla del reino, del cuerpo, de la esposa y de todo lo que crees poseer, de todo lo material. El reino significa el reino del entorno del siglo VI, el poder civil, el cuerpo, la mujer, tus propiedades, todo lo que rodea es ilusión. Cuando se prescinde de esta semilla, que es la mente, se renuncia a todo lo que hay en el presente y a lo que habrá en el futuro. El bien y el mal, el reino y el bosque producen angustia en el corazón del que tiene mente y son pura felicidad para el que no la tiene. Es decir, la moralidad, la capacidad de juzgar, la capacidad de analizar las cosas y de sufrir, la capacidad de parcelar la realidad, de separar la realidad a través del análisis, es lo que provoca sufrimiento. Y esto nos lo produce la mente. Si conseguimos liberarnos de esta mente, termina el sufrimiento y llega la felicidad. Como el árbol es agitado por el viento, el cuerpo es agitado por la mente. Las diversas experiencias de los seres, tales como la vejez, la muerte, el nacimiento y cosas por el estilo, no son más que modificaciones de esta mente. Todo es mente, ¿eh? El hecho de que, ay, que me hago grande, que soy joven, todos estos avatares, estas circunstancias variables y a veces perturbadoras, no siempre gratas, pero aun cuando son gratas, frágiles y pasajeras, dice, no son más que modificaciones de la mente. La mente es lo que algunos llaman buddhi, el entendimiento, otros la llaman manas, otros sentimiento del ego, otros prana y muchas cosas más. Y ahora viene lo que nos interesa más. La renunciación total solo consiste en abandonar esta mente. Aquí ya estamos hablando de abandonar esa mente. Fijaros, en el esquema este que hemos hecho, la egocentración o ahamkara es la mente también. La mente. Entonces, para conseguir llegar al sí mismo hay que liberarse de la mente, hay que abandonar a la mente. En el hinduismo, la antropología dice que hay 6 sentidos. Los 5 sentidos nuestros y un 6º sentido, que es también sentido, que se llama mente, manas. O sea, ellos no solo tienen los 5 sentidos para ver el mundo material, para describir el mundo material, el mundo empírico, el mundo fenoménico, no solo lo describen a partir de los 5 sentidos, también a través de la mente. Porque la mente es el aglutinador de los 5 sentidos, el ordenador, ¿no? Y por tanto el gran constructor de la realidad. La renunciación total solo consiste en abandonar esa mente. Cuando se abandona la mente, la verdad se experiencia al instante. Todas las nociones de unidad y diversidad desaparecen y reina la paz. Fijaros qué descripción, ¿eh? Parece facilísimo, ¿eh? Parece facilísimo. Como dice de aquí, me voy a esta sala. Abandono la mente. Abandonar la mente supone dejar de separar la realidad, dejar de obsesionarse por diferenciar, dejar de obsesionarse por clasificar. En el fondo, dejar de obsesionarse por controlar la realidad, por dominar y subyugar la realidad, y dejar que la realidad te penetre. Es una actitud mucho más femenina y menos cazadora, menos masculina, ¿eh? El que ha renunciado a todo no siente miedo a la vejez, ni a la muerte, ni a los demás acontecimientos de la vida.
Esa es la suprema felicidad. Todo lo demás es sufrimiento e ignorancia. Om. Capta esta verdad y haz lo que te plazca. Fijaros. ¿Recordáis San Agustín? Ama y haz lo que quieras. Pues aquí capta esta verdad y no te preocupes de nada más. No te obsesiones ni te angusties por nada más. En esta renunciación a la mente individual se halla la más elevada sabiduría, el autoconocimiento. Fijaros, el autoconocimiento es el sí mismo. Conocerte a ti mismo es pasar de la egocentración al sí mismo. Este es el autoconocimiento para los hindús. Entonces, esta mente que se ha elevado al autoconocimiento es que ha sido capaz de viajar desde su estructura egótica, el ahankara, hasta el Atman, hasta el sí mismo. En esta renunciación a la mente individual se halla la más elevada sabiduría, el autoconocimiento. Como las joyas más valiosas descansan en el vacío del cofre. Por esta renunciación total, el Buda Sakyamuni, fijaros, estamos hablando de un texto hindú, y habla del Buda Sakyamuni, alcanzó el estado más allá de toda incertidumbre, en donde reside firme y sin cambios. Es decir, ¿por qué hay paz en este estado? Porque no hay cambios. Es inalterable. Es un estado que se llama budistita. Budistita significa con la mente fija. La mente, cuando se libera de los avatares, de las apariencias y de los fenómenos, de los avatares de la egocentración, entra en un estado de calma y de inalterabilidad, donde ya no es más vulnerable a las diversas circunstancias que se puedan producir alrededor. Bueno. Y otro texto, este texto es un texto, el 72, del Yoga Vasista también. Dice, cuando hay algo en este mundo que te atrae, estás esclavizado por ello. Si nada te atrae, eres libre. Hagas lo que hagas y experiencies lo que experiencies, no haces realmente nada ni experiencias nada en absoluto. Comprende esto y serás libre. Todas estas ideas existen en la mente. Somete la mente con la mente. Purifica la mente con la mente. Destruye la mente con la mente. Destruye la mente con la mente. Fijaros, destruye el manas, que forma parte de la egocentración, de la ahankara. Destruye esta mente que está con los sentidos, que es toda trabada, esclava de los sentidos, que es la que nos sirve para analizar la realidad, para hacer discursos, para hacer ciencia también, para controlar la realidad, para gestionar. Destrúyela y vete a otra dimensión donde tú te dejas penetrar por la realidad. Te dejas fecundar por la realidad, te dejas atravesar por la realidad. Y aquí eres libre, eres libre. Por eso, con esta mente nueva, destruye la mente vieja. En los textos cristianos se habla del hombre viejo y el hombre nuevo. San Pablo habla del hombre viejo y el hombre nuevo. Pues aquí también, la mente vieja, sometida a las circunstancias, a los condicionamientos, a las esclavitudes, se libera y nace una nueva mente, un nuevo ser que no está condicionado. Por tanto, Francés, Sí. no es destruir, es transformar. Es transformar, sí. No destruir. Lo digo porque a veces los verbos nos llevan a empobrecer al ego. Cuando el ego no hay que empobrecerlo, hay que valorarlo, pero transformado gracias a esta luz nueva. Cierto, cierto. Pero fíjate, Jaume, es cierto, pero el texto dice destruir. No. No, y te voy a decir por qué es bonito que diga destruir. Porque a veces en los textos
hay licencias comunicativas, o si quieres tú, licencias pedagógicas, para provocar un poco en el que recibe el mensaje un cierto shock. Dice palabras que desde el punto de vista nuestro no son precisas, por decirlo así, no son... No estoy de acuerdo contigo, porque incluso en nuestra pedagogía a veces provocamos con verbos no adecuados. Y en ese sentido te aceptaría que en este contexto destruir tiene un significado pedagógico para transformar. Exacto, sí. Pero yo entiendo lo que dices, que muchas veces se ha interpretado mal todo esto y algunos espirituales en todas las tradiciones, no solo en el hinduismo, sino también en el cristianismo, en el budismo, han creído que era posible destruir el ego erróneamente y han generado patologías. Correcto. Patologías quiere decir personas que han sufrido mucho más de lo que deberían haber sufrido, porque un camino espiritual tiene que provocar la liberación, entre otras cosas, del sufrimiento, no generar más sufrimiento. Y a veces la idea de que se puede destruir el ego ha creado personas desequilibradas. Sí. Algunos espirituales fundamentalistas castigando su cuerpo, haciendo penitencias que les han provocado terminar en el pabellón de delirantes de San Boy. Sí, eso es cierto, no es ciencia ficción, y es trágico, pero y es porque se han creído que podían destruir el ego, entre otras cosas, ¿no? Cuando el ego... ¿No será por eso que Santa Teresa decía, dadme un confesor sabio y no santo? Sí, por eso también es importante en el camino espiritual no anular la racionalidad, porque anular la racionalidad puede llevar a desórdenes de este tipo. La racionalidad es como una especie de maestro de escuela que pone orden en la sala, ¿eh? No sirve para más que eso, pero ya es suficiente. Para no perder el norte, sí, porque si no sería peligroso, y a veces ha sido peligroso en la espiritualidad. De hecho, en la historia, por ejemplo, del catolicismo, hay una crisis brutal de la mística católica en el siglo XVII, con con el quietismo. Esta crisis terrible que hay en la mística del siglo XVII, con Molinos primero y después con una serie de místicos italianos y con la famosa Madame Guyon en Francia y Fenelon en Francia, esta crisis provoca que la jerarquía católica vea que mucha gente laica están desmadrados, o considere que están desmadrados, por culpa de la espiritualidad libre o, digamos, liberada de muchos maestros espirituales del XVII. Entonces se asusta la Iglesia Católica ante esto y prohíbe la mística. La prohíbe. Empiezan a poner los textos de los grandes maestros espirituales del XVII, todos bajo sospecha, prohibidos por la Inquisición. Con lo cual castra toda la mística católica del siglo XVII, XVIII y XIX, prácticamente hasta el XX llega esto. Y todo lo hacen para evitar los desmadres que, según, no siempre equivocadamente, pero sí exageradamente, según la jerarquía católica, había provocado el quietismo. No es que se equivocaran, en algunos casos tenían razón, pero se pasaron de frenada y actuaron autoritariamente, con lo cual castraron toda la experiencia mística en el catolicismo y prohibieron a los laicos tener acceso a los místicos. Y esto ha llegado hasta 1970, hasta 1970. Y repito la fecha, hasta 1970.
Porque esto es hace 4 días. Y esto es fruto de los desmadres desequilibrados de gente que se olvidó de que el ego tiene que ser regulado, tiene que ser ordenado y gestionado, y que no puede ser aniquilado. O sea que de la historia de la mística también aprendemos muchas lecciones para no repetir los mismos errores. Y, por ejemplo, una manera de no repetir el error es no suprimir la importancia de la racionalidad en el camino espiritual, ¿no? Pero eso ya lo vimos, ¿no? El texto 73 es un texto de la tradición espiritual shivaíta tamil del sur de la India. Es un texto no ortodoxo, un poema con reminiscencias del filósofo budista Nagarjuna, un poema especial. Uno diría a veces en este texto que es nihilista, pero es un texto espiritual, ya os digo que es un texto espiritual. Lo leemos, si os parece, lo lees tú mismo, así descanso yo un poco, gracias. Bueno, bien. Yo no existo, el Señor no existe, en sí mismo no existe, el Maestro no existe, los mantras no existen, la experiencia no existe, los mantras no existen. Los tantras, perdón. Sí. Las doctrinas han sido destruidas. Los ritos son solo un juego del diablo. El conocimiento, un establo hueco. El Señor no es más que una ilusión. Todo es así. ¿Por qué y para qué estudiar? ¿Por qué y para qué actuar? Todas las reglas establecidas y todas las formas han sido quemadas y anuladas. Todas las acciones manifestadas que ves son solo vacío. Los que de hecho no aparecen, aparecerán en la pura nada. Fijaros, el texto es muy duro, pero esta dureza es un símbolo de la desegocentración, de la purificación, de la limpieza en el camino espiritual, de la liberación, si queréis, de todo lo que no es la realidad absoluta, la realidad última o Dios. Entonces, y en eso dice, el Señor no existe. Fijaros, el Señor no existe. Es un texto devocional, cuidado, situémonos. Es un texto del hinduismo devocional shivaíta. No parece. No lo parece. Y dice, el Señor no existe. ¿Qué mensaje quiere enviar este Señor que es devocional? Él es devocional cuando dice, el Señor no existe. Dice, el sí mismo no existe, Atman no existe, ni tan siquiera Atman existe. O sea, va más allá de su propia tradición. Ni tan siquiera Atman. El maestro no existe, lo que decíamos antes de la horizontalidad, ¿no? No existe el maestro. Y dice, las doctrinas más abajo han sido destruidas. Los ritos son solo un juego del diablo. Los ritos son del diablo. Es como si dijeras a un sacerdote que la misa es del diablo. O que la comunión, la primera comunión o el matrimonio o el bautismo es del diablo. Le estás diciendo a los hindús que también tienen sacramentos, le llaman samskara, es una serie de prácticas sacramentales que tienen ellos y que están instituidas, muy bien reguladas en los Vedas y en los textos védicos. Les dice, todo esto es del diablo. Es una provocación espiritual, El Señor no es más que una ilusión. Arriba decía que no existe, aquí dice que es una ilusión, una creación. Dice, y al final dice, todas las reglas establecidas y todas las formas han sido quemadas y anuladas. Todo quemado y anulado, más nihilista, más destructivo, ¿no? Todas las acciones, todo lo que ves,
es solo vacío, todo es vacío. Todo es pura nada. Y es un texto hindú. ¿Por qué esta radicalidad? La radicalidad es justo porque para él lo importante no es lo que vemos, no es la realidad. La desegocentración, en el fondo, es el más allá de la realidad relativa. El más allá de la dimensión relativa de la realidad. Es una manera de instigar, de favorecer el viaje hacia la dimensión absoluta de la realidad. Abrir los ojos para ver la dimensión absoluta de la realidad. Por eso destruye todo lo que toca. Y en el camino espiritual lo último que hay que destruir es la propia espiritualidad. Dime. Entonces, él esto lo puede decir desde su nueva transformación. Sí. Por lo tanto, no es Nietzsche que todo destruye y no encuentra nada, sino que destruye porque ha encontrado. Sí. Y este encontrar le permite decir esto no existe y no vale para nada. Y exacto. Y fíjate que este texto lo leen devotos suyos y devotos de su tradición que adoran imágenes de manera devocional. O sea que el target que busca él no es el de los grandes místicos, sino el de los devotos para que se den cuenta que todo aquello que es solo un símbolo de otra dimensión que está mucho más allá de lo que ven. La dimensión absoluta de la realidad, ¿no? Claro, y esto el discípulo que tiene confianza con el maestro lo puede aceptar por la confianza con el maestro, sabiendo que lo va a llevar más allá de lo que él aún no ve. Exacto, exacto. Sí, porque esto no es una blasfemia. Me explico. Lo parece, pero no lo es. Yo creo que debe estar en un texto, o sea, aquí está como fuera de contexto, dicho. Sí. Todo, pero debe venir a razón Sí, de... viene claro, rodeado de un texto devocional. Claro, entonces la acción es de olvidar de todo eso, ¿no? Para dar el salto. Exacto. Leído así solo, sí que... Claro, pero no puedo poner todo el texto devocional, que además ya lo podéis imaginar porque lo conocéis, porque es muy parecido a lo que conocéis dentro del cristianismo, por ejemplo. El texto devocional, me refiero. Y lo original es que un maestro que quiere conducir a la experiencia de la dimensión absoluta de la realidad tiene que abrir los ojos de los discípulos. Muy bien. Esto era el texto 74, es de Kabir, es del siglo XV-XVI. Kabir es un hindú / musulmán / sikh. Las identidades religiosas en la India son fluidas, son híbridas. Y este está a caballo de 3 tradiciones. Pero yo prefiero siempre decir que es hindú, pero bueno. En el texto dice, Kabir murió el médico, murió el paciente, murió todo el mundo. Solo Kabir no murió. ¿Para quién no hubo dolientes? Kabir dice, al decir tú, me he convertido en tú. Yo soy, ya no está en mí. Cuando la diferencia entre nosotros se borró, te vi en todas partes. Usa la fuerza de tu propio brazo. Deja de poner esperanza en los demás. Cuando el río corre por tu propio patio, ¿cómo puedes morir de sed? Fijaros, aquí él dice, se ha fusionado ya con el absoluto, con la dimensión absoluta, y el tú, al cual rezaba antes de manera devocional, ahora ya no existe, porque su yo ya no existe, y se borra la diferencia entre el yo y el tú, y ve a la divinidad en todas partes.
la ve en todas partes. Lo mismo que decíamos del Islam el otro día, el capítulo 2 del Corán. La faz de Alá está en todas partes, en Oriente, en Occidente. Usa la fuerza de tu propio brazo. Dice, cuando el río corre por tu propio patio, ¿cómo puedes morir de sed? O sea, ¿por qué tienes que ir a buscar fuera de tu casa si en ti mismo tienes todo, si tienes la divinidad? Entonces, el problema de muchos caminos espirituales es que estamos obsesionados en no hacer el viaje interior. Perdemos el tiempo en muchas cosas externas, exógenas, si queréis vosotros, banales, epidérmicas, que nos distraen de dar el paso al camino interior y descubrir la presencia de la realidad absoluta o de Dios dentro de nosotros mismos. El texto 75 es de Nisargadatta. El Nisargadatta es aquel vendedor de chuches que vivía, que tenía una tienda de chuches y arriba daba lecciones espirituales del siglo XX. Y dice, en respuesta a la pregunta, estoy muy apegado a mi familia y a mis posesiones, ¿cómo puedo vencer este apego? Le hacen esta pregunta a Nisargadatta y él responde. Dice, ese apego nace junto con el sentido del yo y de lo mío. Descubra el verdadero significado de esas palabras y se liberará de toda esclavitud. Tiene usted una mente esparcida en el tiempo. Una tras otra le van ocurriendo todas las cosas y queda el recuerdo. No hay nada malo en ello. El problema solo surge cuando el recuerdo de los dolores y de los placeres pasados, que son esenciales para toda vida orgánica, permanece como un reflejo, dominando el comportamiento. La dictadura de la memoria, de los recuerdos. Teresa de Jesús decía que el principal impedimento en el camino espiritual era la memoria, más que la voluntad y más que la inteligencia, y más que la inteligencia. Este reflejo adquiere la forma de yo y usa el cuerpo y la mente para sus propósitos. O sea, la memoria, los recuerdos estos se configuran como un yo y usa el cuerpo y la mente para sus propósitos, para sus inconfesables intenciones, que invariablemente consisten en buscar placer o huir del dolor. Cuando usted reconoce al yo como lo que es decir, como un conglomerado de miedos y de deseos, y al sentido de lo mío como algo que abarca todas las cosas y a toda la gente, verá entonces que el yo y lo mío son ideas falsas. Son ideas falsas. No basadas en la realidad última. Creadas por la mente, gobiernan a su creador mientras éste las considera verdaderas. Creadas por la mente, gobiernan a la mente porque la mente se crea su propia mentira. Sin embargo, al ser cuestionadas con la propia mente, se disuelven. Al no tener existencia en sí mismos, el yo y lo mío precisan un soporte que se encuentra en el cuerpo. El cuerpo se convierte en su punto de referencia. Cuando usted habla de mi esposo y de mis hijos, se refiere al esposo del cuerpo y a los hijos del cuerpo. Abandone la idea de ser el cuerpo y afronte la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si no soy el cuerpo, ¿quién soy yo? Entonces se pone en marcha un proceso que traerá de vuelta la realidad, o más bien que llevará a la mente a la realidad. Lo único es que no debe usted tener miedo. Bueno, me parece muy claro este texto hindú, en la misma línea, siempre lo mismo. El ego o la egocentración es una construcción de la mente. De mente entendida como el ser humano como estructura de necesidades, como un animal. Entonces,
vive siempre esclavo de esta dimensión. Claro, somos un animal que tiene la capacidad de trabajar con esta mente que nos esclaviza para liberarnos de la mente. Y esto es lo que nos da la singularidad. Esta mente que nos esclaviza es al mismo tiempo la que nos puede conducir a la liberación. Esta es la doble dimensión. La dimensión absoluta del ser humano y la dimensión relativa. La dimensión relativa es la única con la que podemos trabajar para llegar a la dimensión, para hacernos conscientes, para abrir los ojos ante esta realidad última, ¿no? Bueno, y ahora vamos a los textos budistas. El 76 del Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya. Este es un texto tradicional del Sutra Pitaka, que es una parte del canon budista Pali. El canon budista tiene una versión Pali, otra versión china. Pali es un dialecto del sánscrito. El canon budista Pali es el más antiguo que hay, el del budismo Hinayana, el del budismo de Sri Lanka, el más antiguo, pequeño vehículo. Y este canon budista tiene unos textos centrales. Digamos que de los textos centrales, este que leemos aquí es de los más importantes, algo así como el Evangelio de Mateo para los cristianos. No es un texto de segundo orden, sino de primer orden. Si quieres, tú misma, si eres tan amable, lees el texto este que es un poco raro, pero los nombres te los puedes saltar, ¿eh? Pero... ¿El 76? Sí, el 76. Así fue dicho. Una vez el Señor estaba en Varanasi, en el Parque de los Ciervos llamado Isipatana. Entonces el Señor se dirigió a los 5 monjes de la siguiente manera. Estos dos extremos ha de evitar el que emprende el camino errante, el monje. ¿Cuáles son? El uno es la búsqueda de los placeres de los sentidos, práctica baja y vulgar, afición innoble y sin provecho, camino que conduce a volver a nacer. El otro es la búsqueda de la mortificación, que es dolorosa e igualmente innoble y sin provecho. Evitando estos dos extremos, el Tathagata ha llegado al conocimiento de esta vía media que ofrece visión y entendimiento, que conduce a la paz, a la iluminación y al nirvana. ¿Cuál es, oh monjes? La vía media que ofrece visión y entendimiento, que conduce a la paz, a la iluminación y al nirvana. Esta es, oh monjes, la vía que conduce a la extinción del dolor. Este es el octuplo camino, recta visión, recta intención, representación, recto discurso, recta conducta, actividad, rectos medios de subsistencia, recto esfuerzo, aplicación, recta memoria, atención, presencia de espíritu y recta concentración, devoción, actitud espiritual. Esta es, oh monjes, la vía media que ofrece visión y entendimiento, que conduce a la paz, a la iluminación y al nirvana. Esta es, oh monjes, la noble verdad del dolor. Nacer es dolor, envejecer es dolor, enfermar es dolor, morir es dolor, sufrimiento, lamento, abandono y desesperación son dolor. Estar en contacto con lo que nos desagrada, estar separado de lo que nos agrada es también dolor. En una palabra, este cuerpo, estos 5 khandha son dolor. Esta es, oh monjes, la noble verdad del origen del dolor. La sed que conduce a nacer de nuevo, con su pasión y deseo, buscando satisfacción acá y acullá, a saber, la sed de placeres sensuales, la sed de volver a nacer, la sed de terminar la existencia. Esta es, oh monjes, la noble verdad de la cesación del dolor, la supresión completa de esta sed, su destrucción, abandonándola, renunciando a ella, liberándose y deshaciéndose de ella. Hasta que mi triple conocimiento y mi intuición, con sus 12 divisiones, no fueron purificados en las 4 nobles verdades, hasta entonces, oh monjes, en este mundo, con sus devas, mara, brahma, entre los ascetas y los brahmanes, los espíritus y los hombres, yo no obtuve la iluminación completa y suprema. Este es un texto muy clásico. Habéis podido notar en el redactado, en la narrativa, la antigüedad del texto. Es un texto que se repite, que demuestra que hay una fase oral
muy cercana a la frase escrita. Es decir, que oralidad y escritura están muy cerca, porque hay repeticiones innecesarias que si fuera un texto mucho más evolucionado no se notarían. Es muy arcaico el texto. Fijaros, aquí hay el camino, el camino budista es el camino del medio, entre los placeres y el camino de las mortificaciones, del sufrimiento generado por nosotros mismos. La vía del medio. Y esta vía del medio consiste en los procedimientos para destruir el dolor. Y se destruye el dolor destruyendo el deseo. El deseo no es nada más que la quinta esencia de la egocentración. El deseo es el núcleo de la egocentración. El ego se alimenta del deseo. Y el Buda, Siddhartha Gautama, el Buda, fue el que vio más claramente cómo para conseguir la felicidad había que destruir los procesos de egocentración que generaban el sufrimiento. Y por eso este texto es tan importante. Otro texto que es de la Biblia que tenemos, se llama el Taisho Tripitaka, que es la recopilación japonesa del canon chino, o sea, de la Biblia budista china. Hay una recopilación japonesa que se hizo a principios del 19 que le llaman Taisho, que es los japoneses recopilaron los grandes textos del canon budista chino y los ordenaron en una publicación en varios volúmenes. Una edición, es una edición de volúmenes y le llaman el Taisho. Entonces, en esta recopilación tenemos este texto que dice: mata a quien encuentres en tu camino. Si encuentras al Buda, mata al Buda. Si encuentras a los patriarcas del Zen, mata a los patriarcas. Si encuentras a los Arhat son los que han conseguido la iluminación, mátalos también. Estamos otra vez con la misma historia, ¿eh? El proceso de liberación de la egocentración llega incluso a la necesidad de matar a todos los maestros, a todos los referentes, a todos los dioses, a todas las divinidades, a todas las imágenes. Al final hay que liberarse también de eso. Al final, como tú decías, es dentro de un marco. Hay todo un marco donde el 90% del tiempo la gente vive con imágenes, con símbolos, con maestros, pero al final del proceso tiene que conducir a matar. Lo que pasa es que esto hay maestros que dicen: esto no lo podemos decir a los principiantes. Otros maestros, por ejemplo, maestros Zen, dicen: sí, esto hay que decirlo desde el principio. Los maestros Zen son más radicales, ¿eh? Depende de esto. Francés, Sí. esto me hace pensar en que todo cuanto escuchamos todo cuanto vemos o escuchamos son proyecciones nuestras que al simbolizarlas o al antropomorfizarlas las confundimos como si fuese una cosa objetiva. Entonces es preciso matar todo esto para saber que lo profundo no tiene forma. Exacto. Sí, y mientras haya un Buda, haya un Nirvana o haya quien haya, no estás en el fondo tuyo. Exacto, sí. De hecho, toda la mitología y todas las tradiciones religiosas tienen mitología, y las espirituales también. Toda la mitología es la construcción simbólica de la realidad. Pero para que la mitología pretende apuntar a lo que no se puede expresar. Pero muchas veces en la historia de las religiones, esta mitología que había de servir para facilitar el acceso experiencial a la dimensión absoluta de la realidad, lo que ha servido históricamente es para bloquear el acceso a la experiencia.
con lo cual ha hecho un flaco favor. La mitología es una ayuda, es como un elemento pedagógico para ayudar, es una vaselina para facilitar el camino. No es un fin en sí mismo, la mitología. Desgraciadamente en todas, porque no se salva nadie aquí. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, han idolatrizado el mito y se han olvidado de la realidad. Y es triste, pero es así. Es verdad también que los grandes maestros espirituales, todos ellos, son profetas que denuncian el uso mitológico, es decir, el sesgo mitológico de la experiencia espiritual. O sea, cuando la experiencia espiritual queda reducida simplemente a un mito, entendiendo por mito, cuando queda reducida a una fijación o una pretensión de descripción de la realidad. Esto es... Pero parece ser que es algo inevitable al ser humano, ¿eh? Y sobre todo, desde la sociología de la religión podríamos explicar por qué los colectivos necesitan mitos para funcionar. Pero es que el mito en sí ya es una alegoría. Sí. O sea, es que te quedas con el mito porque tú quieres todo el mito, es un símbolo. Es un símbolo. Sí, si nos quedamos con el significante, no es culpa del mito, es culpa de los otros. Es culpa nuestra, sí. Es culpa nuestra, pero quizás los colectivos, cuando se institucionalizan, tienen tendencia a coger este símbolo y a cosificarlo y convertirlo no en una alegoría, un apunte, una metáfora, algo que dispara, que lanza a otra realidad. No, lo convierten en algo que fija y que pretende describir la realidad como si fuera la misma realidad, ¿no? Y no lo es. Que es más fácil y más cómodo. Esto no es difícil, no es fácil. Claro, no. Entonces lo otro es más fácil. Entonces, sí. un pequeño paréntesis. Si conociéramos más a fondo la psicología profunda, esas son etapas de crecimiento de todo ser humano. El caso más clave es los Reyes Magos. Es una etapa que hay que pasar, pero que no hay que fijar. Y entonces nos damos cuenta que la evolución del ser humano desde la psicología son niveles de conciencia que hay que integrar y superar. Y entonces se explica cómo muchos colectivos o personas están fijados en etapas que toman lo simbólico como real. Solamente quiero el paréntesis solamente para eso. Muy bien, gracias Jaume por la explicación muy oportuna. Vamos al texto 78, que es de Huineng, del siglo VII y VIII, un texto de un maestro zen chino, por tanto de la tradición chan. Ya sabéis que el zen se les llama zen en Japón, la palabra zen significa meditación, chan en China significa también meditación, y dhyana en India, en sánscrito, y en todos los tres casos es la misma escuela budista, una escuela mahayana que se centran en la meditación. Pues este señor, Huineng, que tenía la capacidad también de hablar muy directo, en el texto, vamos a leer algún texto suyo, el texto 78. Dice, esta doctrina propugna desde sus principios, tanto en lo que atañe a la inmediatez como a la gradualidad, el impensar por ley. El impensar significa el no pensar por ley. La informidad por sustancia y el desapego por fundamento. El no pensar, el impensar, es el no dejarnos contaminar por ninguno de los mundos de los fenómenos. Ya te explica qué significa aquí con el no pensar, ¿eh? No dejarse contaminar. El distanciar nuestro pensamiento del corsé de lo aparente. El propugnar el impensar por doctrina obedece a que las mentes desorientadas dirigen sus pensamientos al mundo de los fenómenos. Y estos pensamientos dan lugar a visiones erróneas de las que nacen toda suerte de pasiones. Pasiones significa egocentración, ¿eh? Las pasiones son los impulsos desordenados que expresan el máximo nivel de egocentración, ¿eh?
Y entonces, bueno, está bastante claro lo que dice. Otro autor zen, o Chan, si queréis, es un maestro del siglo VI que estaba en la India y difundió el budismo zen, el budismo dhyana, en la India, en China. Dice, para encontrar un Buda todo lo que tienes que hacer es ver tu propia naturaleza. Tu propia naturaleza es el Buda. Y el Buda es la persona que es libre, libre de planes, libre de preocupaciones. Si no ves tu propia naturaleza y no haces más que dar vueltas todo el día buscando en otra parte, entonces nunca encontrarás un Buda. Fijaros, no haces más que dar vueltas todo el día, ¿eh? Esto es muy gráfico para nosotros hoy en día, todo el día dando vueltas a las cosas. Entonces nunca encontrarás un Buda. La verdad es que no hay nada que encontrar. Pero para encontrar una comprensión tal, necesitarás un maestro y deberás luchar para llegar a comprender. Vida y muerte son importantes, no las sufras en vano. No hay nada ventajoso en engañarte a ti mismo. Fijaros, este devaneo, este andar perdido, es engañarse a sí mismo, que es la egocentración, ¿eh? Aunque cuentes con montañas de joyas y con tantos sirvientes como granos de arena hay en el Ganges, solo los ves cuando tienes los ojos abiertos. Pero, ¿qué pasa cuando los cierras? Debes comprender que todo lo que ves no es sino un sueño o ilusión. Si no encuentras pronto a un maestro, vivirás esta vida en vano. Es cierto que cuentas con naturaleza búdica, pero sin la ayuda de un maestro nunca la verás. Solo una persona entre 1.000.000 alcanza la iluminación sin la ayuda de un maestro. Si a pesar de ello, a causa de las condiciones, alguien comprende qué quería decir el Buda, entonces esa persona no necesita un maestro. Si eres de este grupo reducido, no hace falta maestro. Una persona así cuenta con un conocimiento superior a cualquier enseñanza. Pero a menos que cuentes con la bendición de este tipo, deberás estudiar sin descanso y comprenderás mediante la instrucción. Es decir, la mayoría de los mortales, para liberarse del ego, necesitan ayuda de un maestro y necesitan trabajar. Necesitan leer, meditar, esforzarse. Hay una minoría minoritaria que se pueden escapar de ello, pero muy, muy raro. Bueno, vamos a las tradiciones chinas. Lao Tse, el texto 83. Cuando el Dao reina en el mundo, los buenos corceles acarrean estiércol. Cuando no reina el Dao, las yeguas utilizadas para la guerra paren en campo abierto. No hay crimen mayor que dejarse arrastrar por los deseos. No hay desgracia mayor que no saberse nunca satisfecho. No hay defecto más doloroso que la ambición. Por eso la satisfacción de quien sabe contentarse es la única satisfacción perdurable. Aquí, evidentemente, la egocentración está en los deseos, en no estar nunca satisfecho, en estar todo el día enfadado porque ambicionamos cosas que no tenemos, o en no estar nunca contento. Todo esto es la egocentración. Y la sabiduría consiste en liberarse de esto. El texto 84 dice, el estado de sabiduría no tiene nada que ver con el gobierno de los demás, sino que es un asunto de ordenarse a sí mismo, de gobernarse a sí mismo. La nobleza no tiene nada que ver con el poder y el rango, sino que es un asunto de autorrealización. Lograr la autorrealización y el mundo entero está dentro de uno mismo. La felicidad no tiene nada que ver con la riqueza y la condición social, sino que es un asunto de armonía. Quienes saben suficiente para disminuir la importancia del yo
y considerar la ligereza del mundo están próximos al camino. Por ello he dicho, alcanzando el extremo del vacío, conservando la calma definitiva, mientras millones de seres actúan en concierto, de ahí observo el retorno. Y más abajo dice, las verdaderas personas saben cómo disminuir la grandeza del yo y la pequeñez del mundo. Estiman el autogobierno y desdeñan gobernar a los demás. No permiten que las cosas perturben su armonía. No dejan que sus deseos molesten sus sentimientos. En el taoísmo, la liberación de la egocentración consiste en encontrar la armonía. Encontrar la armonía, no ser esclavo de los deseos, no vivir ambicionando, no querer gobernar a los demás. Pasar tu tiempo en gobernarte a ti mismo y en vivir en armonía con tu entorno, sobre todo con la naturaleza. Y ahora vamos a los textos ateos. El 90, texto 90. Ya son las 8. Hago el 90 y el 95 y lo dejamos. En el 90 dice, hacia el final del texto, el 90 es un texto de Nietzsche. Nietzsche sabéis que es del siglo XIX y dice, es un maestro de la sospecha, por lo tanto ateo hasta la médula, pero como los ateos maestros de la sospecha, un gran amante de la religión. Enamorado de la religión, enamorado total de la religión. Y entonces él dice hacia el final, alguna vez, sin embargo, en una época más fuerte que este presente corrupto, que duda de sí mismo, tiene que venir a nosotros el hombre redentor. Alguna vez tiene que venir el redentor. El hombre del gran amor y del gran desprecio. El espíritu creador. Al que es ateo. Al que su fuerza impulsiva aleja una y otra vez de todo apartamiento y todo más allá. O sea, es tan fuerte que no busca el más allá y no se aleja de la vida. Acepta la vida como es. Dice, cuya soledad es malentendida por el pueblo como si fuera una huida de la realidad. Siendo así, que no es una huida, sino que constituye su soledad un hundirse, un enterrarse, un profundizar en la realidad, para extraer alguna vez de ella, cuando retorne a la luz, la redención de la misma. O sea, profundiza en la realidad para extraer de la realidad profunda la redención de la realidad. Esto parece muy budista, hasta aquí. Su redención de la maldición que el ideal existente hasta ahora ha lanzado sobre ella. El ideal existente es la decadencia, el espíritu decadente que él identifica con el espíritu del cristianismo y de los epicúreos. Este hombre de futuro que nos liberará del ideal existente hasta ahora. El ideal existente hasta ahora es el cristiano y el epicúreo. Y asimismo de lo que tuvo que nacer de él, de la gran náusea, de la voluntad de la nada, del nihilismo, ese toque de campana del mediodía y de la gran decisión que de nuevo libera la voluntad, que devuelve a la tierra su meta y al hombre su esperanza, ese anticristo y antinihilista, ese vencedor de Dios y de la nada. Alguna vez tiene que llegar. Ese es un camino medio entre el nihilismo más definitivo. Algunas veces habían acusado a Nietzsche de ser nihilista y aquí él ataca al nihilismo. Ataca al nihilismo. Y se presenta como el camino medio entre el Dios de los cristianos y de los epicúreos y, por otro lado, el nihilismo más radical que él rechaza. Bueno, este texto para demostrar que los ateos también utilizan el camino
el viaje de la egocentración, que para Nietzsche la egocentración es el rechazo de la vida, el rechazo de la realidad que los cristianos practican y los epicúreos practican. Los cristianos porque son incapaces de descubrir la realidad tal como es y la quieren manipular, la quieren vestir de lo que no es. Son idealistas. Y los epicúreos porque solo ven el placer y no cargan con la cruz del dolor. Y él dice, la realidad implica también sufrimiento y hay que tomarla como es. Entonces él plantea la aceptación de la realidad tal como es. Su viaje interior, su viaje espiritual es desde la realidad tal como me la han vendido a la realidad tal como es. Ese es mi viaje espiritual, el viaje de Nietzsche. Y ahora el texto del 95 de Cartole. De Cartole es un maestro espiritual de las nuevas formas de la espiritualidad. No me atrevo a decir New Age, algunos dicen New Age, otros dicen nuevas formas espirituales. En todo caso, si es un New Age de mucha calidad. No es un New Age barato, no es un New Age banal, sino que es muy serio. En el texto 95 dice, el ego no es más que esto, la identificación con la forma, lo que básicamente significa formas de pensamiento. Si el mal tiene alguna realidad y tiene una realidad relativa, no absoluta, esta es también su definición, la completa identificación con la forma. O sea, él identifica el ego con el mal. Formas físicas, formas de pensar, formas emocionales. El resultado es toda una inconsciencia de nuestra conexión con el todo, de nuestra unidad intrínseca con todos los otros y también con la fuente. Este olvido es el pecado original, el sufrimiento, el autoengaño. Cuando esta falsa ilusión de ser algo completamente aparte sirve de base y gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿qué clase de mundo estamos creando? Para encontrar la respuesta, observa cómo se relacionan los humanos unos con otros, lee un libro de historia o mira los telediarios. No hace falta decir nada más. Bueno, y hay más textos, pero lo dejamos aquí, si os parece, y si queréis hacer algún comentario. Entonces, varias cosas. El texto 76 que has leído está en nuestros papeles. Debería Porque estar. Debería No. estar, pero no está. Tienes razón, yo pensé que era la única que no lo encontraba. No, Yo creía es decir, que me había desconectado y tampoco. Ah, vale. ¿Y cómo es que no está esto? Bueno, el 75, que tú lo has leído muy largo, aquí está Sí, muy sí. breve. Esto como información. pues esto... Has explicado también que no se ha notado. No, es que yo lo seguía y no lo encontraba, porque yo Aquí tengo sí que texto está. Aquí sí que está, ¿eh? No, aquí no está. Bueno, no. Pero, ¿dónde lo has cogido este? ¿De aquí? De ¿Lo has aquí. cogido? Lo he cogido del... No, yo no lo he leído. Pero tú lo has Bien. leído, ¿no? Lo he cogido de aquí también. No, ella no lo ha leído. No. No. Es cortito No. y tú has mucho más. El texto 75 lo has leído tú, Jorge. No estoy como dato técnico, ¿eh? No, Vale. Lo buscaremos. sí. El que ha desaparecido de vuestros textos es el 76 o el 75. Bueno, No. 75. Ah, 75, vale. Sí. Pero tenemos uno, pero no es el mismo, es uno cortito que no es lo que tú leíste. En el número 70. Ya sé lo que pasó, sí. Había un error, tienes razón. Sí, el texto que os va a enviar Es igual. mañana, ¿cómo se llama? A José Manuel, tiene la corrección ya. Vale. Vale, de acuerdo. El que hay aquí es pequeño. O sea, en el texto que recibiréis mañana está corregido ya. Pequeñito, y el Está el texto que he leído yo aquí. De acuerdo. Resuelto. Segunda cuestión. Antes hemos hablado de un libro, de la creación del guión, que corresponde a un dato que tú has dado. El control. O sea, el organismo básico busca controlar para la supervivencia, que es de la idea que tú has dado aquí. Especialmente quiero remarcar este
este paso de control que es natural y que hay que poder superar. Y solamente que yo diría, es sano, ¿no? Es sano. es sano, claro, evidentemente. Es decir, todo es sano en la gestión que uno hace. Y después solamente quiero hacer una aportación sin críticas ninguna. Todo esto también lo explicamos desde Jung con el proceso de individuación. Es decir, cuando Corby hace la DA y la DR y habla del PAC, Corby el PAC no le interesa la DA. Pues nunca se mete en el PAC de la DR. Pero el PAC de la DR, este ego de intereses, es preciso desmenuzarlo en sus procesos, porque muchas explicaciones de la magia, de la superstición, son etapas evolutivas del ego. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque si no, resulta que parece que el ego sea, no, el ego está formado por muchas variables, desde lo orgánico hasta esta ultimidad que el ego, al ser consciente, por eso el dibujo que has hecho en la pared, el segundo, yo pondría el sí mismo arriba y el ego abajo, lo haría al revés, ¿eh? Porque el ego debe irse iluminando junto con ir satisfaciendo las necesidades y los deseos de cada etapa, ¿eh? Solamente quiero indicar esto. De acuerdo, sí, 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 sí. Hay una secularización total de esto. Es la palabra que me sale. Se ha podido secularizar el camino espiritual desde otro ángulo, gracias también a esta profundidad del ser humano de superado el dualismo, es el ego que debe ir elaborando, trabajando para saber que su falsa identidad necesaria en los primeros años, si no patología, conviene ir a superar. Esto lo quiero. Y después una pregunta técnica. ¿Por qué has dicho que el 1970 es cuando se acaba? ¿Por qué citas el 1970? Sí, porque es después del concilio Mm, cuando algunas órdenes religiosas empiezan abiertamente, órdenes religiosas católicas me refiero, sí, sí, sí. empiezan abiertamente a decir que los laicos pueden leer a los místicos. Mm. De acuerdo. No, es que me ha llamado la atención porque coincide con épocas de cambios, de crítica a la teología moral, al moralismo, porque la perfección era siempre cumplir la ley. Sí, sí, sí. Y aquí las patologías. Puedo explicar, por ejemplo, que los carmelitas descalzos, que son la orden que tiene dentro de su patrimonio espiritual a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz, pero también a Edith Stein y a Sor Isabel de la Trinidad y a Teresa del Niño Jesús, una serie de místicos, prohibían hasta 1979, entre el 75 y prohibían que los frailes explicaran a los laicos, facilitaran el acceso a los místicos, porque consideraban que los laicos no estaban preparados y que les podía hacer mucho daño. Era una prohibición paternalista. Sí, sí, no, gracias. Esto me ha llamado la atención, ¿eh? Bien, gracias. Yo solo quería decir una cosa que en realidad es una opinión personal, que creo que, bueno, que no había escuchado el concepto este del espiritualidad atea, pero leyendo a Nietzsche yo creo que hoy en día no se consideraría ateo. Yo lo considero espiritual. Y hay una cita que no has leído, pero me quedé con la frase de arriba porque estaba encima de la 90, que habla de... Lela, ¿qué texto es? Dice el 89, las últimas líneas que están justo encima del 90, dice: yo quiero conocerte, ignoto, adentrado en mi alma como una tormenta que sacude mi vida.
oh, inaprensible, semejante a mí mismo, yo quiero conocerte, aún más servirte. Este es Nietzsche. Es decir, Sí. como mira hacia adentro y se encuentra con su esencia, él piensa que Dios, o sea, él llega a esta noción completamente opuesta al cristianismo y al teísmo, que es la proyección hacia afuera de un Dios separado, y él escoge el camino hacia adentro. Sí, Y sí, por ahí sí. que lo único que llega es a este ser esencial. Bueno, lo único que llega, no, llega ahí y ahí se queda, y creo que por momento histórico está tan alérgico a todo lo que sea o se parezca a religión, a Dios, a principio divino, lo que sea, que no acaba de elaborar esta otra parte, pero este hombre no es ateo. Nietzsche, ¿no? Bueno, es mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, al menos visto desde ahora, no sería un ateo. No, no, Todo no. el día es un nostálgico de la dimensión absoluta de la realidad. Sí. Ha Y tenido a los textos budistas estos que nos has leído hoy, ¿no? Que abogan por la destrucción de todo lo que sea forma. Yo creo sí, que el hombre es espiritual, nunca lo había visto tan claro. sí, yo leyendo a Nietzsche confieso que me he emocionado en más de 10 veces, que son muchas, leyéndole. Tiene alma el hombre. Sí. Ergo tiene algo de sensibilidad espiritual que no tienen otros. Sí. Tiene alma. Como además su biografía es una biografía de un hombre que padece mucho y sufre mucho, pues todavía tiene más valor, digamos, porque está como sellado a fuego. Todo lo que él dice no es una reflexión de salón, de despacho. Está pasado por el filtro de la calle, de su sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Y entonces es un hombre de una especial empatía. Ahora le dirían, y esto ya me puede decirlo, una persona un paz, ¿no? Persona de alta sensibilidad. Sí, porque digamos, hay un libro editado por la editorial Fragmenta, los hallazgos de Seals, los aludes de las avalanchas de Seals, donde Nietzsche estuvo, en que demuestra Onfray cómo la voluntad de poder que se habla de Nietzsche no pertenece a Nietzsche, sino que es un trabajo perverso de su hermana, Sí, y eso es un punto interesante saberlo, porque hay de sí. Nietzsche esta fama de la voluntad de poder cuando no tiene nada que ver lo que se dice de Nietzsche, porque es dicho por su hermana. Y Nietzsche, desde el momento que se mete adentro y es libre de pensamiento, se salta toda la ortodoxia oficial. Su hermana estaba casada con un lugarteniente de Hitler y entonces utilizó la obra de Nietzsche, la manipuló, pero por suerte los historiadores ya lo han desenmascarado, y ahora la historia oficial, si miráis la Británica, por ejemplo, el artículo de Nietzsche de la Británica ya dice abiertamente que su hermana manipuló a Nietzsche. Y hay la conferencia de Michel Onfray publicada en Fragmenta. Sí. Los aludes de Seals. Sí. Es la conferencia de Onfray solamente para demostrar eso. Sí. Bueno, a veces pasan estas cosas, como Nietzsche estuvo 10 años demente y su hermana, utilizando todo el patrimonio de Nietzsche como quería, pues lo utilizó para esto, ¿no? Pero Nietzsche, por ejemplo, era antinacionalista alemán. Mucha gente no lo sabe, pero era antinacionalista. O sea que es curioso que los nazis utilizaran a Nietzsche porque algunos textos de Nietzsche los repartían en el frente nazi, se repartían textos de Nietzsche.
para motivar a los soldados, ¿no? Es una historia, perdonad. Más cosas. Perdonad, ¿eh? ¿Algún comentario más que queréis hacer? Bueno, el comentario que haría, que ya lo he indicado, es conceptualizar bien qué entiende cada autor por ego. Porque hay una confusión total de cuando se habla del ego, que se entiende en cada autor qué significa ego. Esto es el trabajo mío personal que hago. Sí, yo lo que sí he visto en los textos de las diferentes tradiciones, y por eso al final me decidí a poner el término desegocentración y no otro, es que en todas las tradiciones se utiliza el camino espiritual, necesita del yo para poderse realizar. Es decir, el teatro de operaciones del camino espiritual es el yo. Esto es clarísimo. En todas las tradiciones, tanto las teístas como las no teístas. Y en las no teístas da igual, incluso entre los ateos. Incluso entre los ateos. En los ateos quizás algunos hablan más del mundo que del yo. Pero cuando hablan del mundo percibido por el individuo, o sea que al final termina siendo el yo. Pero entonces yo escogí la desegocentración un poco siguiendo a María Corbí también, que utiliza el término a veces para explicar esta especie de coincidencia o similitud o estructuras paralelas que hay en todas las tradiciones donde el camino espiritual se hace a través del individuo. Por eso a mí me gusta trabajar tanto en catalán como en castellano. Tenemos un problema porque el yo tiene muchas significaciones. El yo superficial, el yo profundo, cosa que en alemán, creo, en inglés también y en francés, por supuesto, hay una diferencia. Y en catalán y en castellano la tenemos. Y aquí se precisa, entonces, cuando usamos el ego, al menos Sí. una tendencia, el ego es este yo superficial necesario para vivir, sin el cual no podemos existir. Claro, claro. Claro, en inglés tienes el yo, pero también tienes el self. Y en francés el soi. El moi y el je. El moi y el je. Y el soi. Sí, pero entre el moi y el je, que es el juego, el moi es el ego y el je es lo profundo. Y el soi es la totalidad que tenemos en el fondo. Por eso no digo esto porque a nivel de lo que yo conozco y leo, hay una confusión que da pánico. Sí. Es verdad que los términos son confusos, pero hay dos realidades. Una realidad del ser humano como estructura de necesidades y una realidad del ser humano como el que tiene experiencia de la dimensión absoluta de la realidad. Y esto es una única persona, el único ser humano, no es que esté dividido ni separado, pero las dos experiencias son fundamentales y radicales. La de digamos, la limitación, la de la necesidad y la de la no limitación y la de la gratuidad. Las dos están presentes en todas las tradiciones. Si a mí ahora me preguntara un joven que no sabe nada de espiritualidad, ¿para qué sirve el camino espiritual? Yo le diría a él, para encontrar para poderte liberar de todas tus esclavitudes. Esto creo que lo podría entender, creo. Y yo creo que puede entender que es un proceso de madurez, de gestionar todo su organismo físico, su organismo psíquico, para poder encontrar una armonía consigo mismo. Sí. Exacto, sí. Son dos maneras de decirlo que son entendibles por alguien que no
no trabaja necesariamente la espiritualidad, ni la conoce, ni... Ujú. Y sin embargo, la quitan de la educación, ¿no? porque no saben cómo manejarla. Primero no la conocen. Los educadores, la mayoría no la conocen. Algunos sí, ¿eh? Aquí hay un grupo, por ejemplo, en CTR, que hace años que trabaja con Teresa Guardans, trabaja los aspectos de educación en la experiencia de la dimensión absoluta de la realidad, ¿no? Desde que son niños, ¿eh? Este grupo Son excepcionales. son excepcionales. Y tal como lo enfocas, debería estar casi lo primero que tenían que estudiar, ¿no? Sí, Con sí, mucha preferencia, y en lugar de eso lo eliminan. lo eliminan. Está confundida y se confunde espiritualidad con religión. Sí, No rechazan la espiritualidad, rechazan la religión. sí, Pero Lo que pasa es que lo meten en el mismo saco. sí, 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 sí. Ese es el problema. Ese es el problema, sí. Si comprendieran que no se trata de someter a nadie, sino de dar un conocimiento que supondrá un acceso a recursos que serán de utilidad para la gestión, la autogestión de la persona, yo pienso que entonces cambiaría mucho la receptividad que el mundo... Se confunde Dios con lo que las religiones han dicho que es Dios. Y claro, Dios es sinónimo de religión, pero no es Dios. Es lo que determinadas religiones y determinadas jerarquías han dicho que es Dios. Exacto, Pero como eso se rechaza, está rechazando lo otro. Pero es que los primeros, claro. la religión sí. Sí, sí, corresponsables del rechazo. Claro, No es que ese rechazo no está. los maléficos ateos y Exactamente, agnósticos... o sea, ese rechazo es una reacción. Sí, 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 sí. Comprensible además. Porque cuando hablábamos de Nietzsche, que hablaba, Ana estaba hablando de Nietzsche, es verdad que Nietzsche, en su contexto histórico, yo también hubiera reaccionado igual que Nietzsche a lo mejor, porque la religión de la culpabilización, la religión que tendía a crear seres sometidos y obsesionados con la penitencia y el sacrificio y el castigo del cuerpo, el rechazo de la vida, la negación de la vida. Claro, si tú percibes como religión esto, no me extraña que Nietzsche vomitara la religión. No me extraña, ¿no? Y es comprensible. Hay un autor muy protestante que escribió un libro que se llama Dios como misterio del mundo. No me acuerdo ahora el nombre del autor, pero es un gran teólogo protestante. Si ponéis Dios como misterio del mundo, saldrá el nombre. Y este decía que gracias a los maestros de la sospecha, sobre todo a Nietzsche, pero también a Freud, a Feuerbach, Eberhard Jungel, exacto. Eberhard Jungel. Está en PDF en internet. Sí, está en PDF en internet, vale. Pues perfecto, se lo puedes pasar si quieres el libro. ¿Cómo es el libro? Dios, se llama Dios como misterio del mundo. Es Ay, una... la palabra esta no la acabo de escuchar bien. Dios como que... Lo pone en el chat José Manuel. Gracias. Este libro es muy bonito y muy profundo, uno de los mejores libros de teología que yo he leído jamás. Yo he estudiado teología durante 15 años a tutti pleni, o sea, a tiempo casi completo. Entonces, este libro demuestra con los textos que Nietzsche, Feuerbach, Marx, Freud son necesarios para purificar el cristianismo de la mierda que tiene acumulada, de la basura que tiene acumulada. Y este teólogo, que es un teólogo protestante, acaba agradeciendo a estos maestros de la sospecha que hayan escrito lo que han escrito para poder hacer este proceso de purificación, que no deja de ser un proceso de liberación, ¿eh? Por eso Freud es un teólogo apofático, un teólogo negativo. Sí, sí, sí. Dios no es eso.
Sí, exacto, exacto. Exacto, sí, él lo dice, él habla de la teología apofática. Jungel, Eberhard Jungel, en Dios como misterio del mundo, es alemán. Sí. Porque yo no tengo el link, ¿no? No, pero si buscas Dios como el misterio del mundo en Google, el primero que te sale es un PDF en abierto, en principio. Dios como Misterio del mundo. ¿Alguna cosa más? ¿La de Madrid nos dices alguna cosa? O antes de despedirnos. Nada, solamente daros las gracias. He venido más a escuchar, porque aportar no podía aportar mucho, pero me he quedado con ganas de seguir profundizando, de darle una buena lectura a todos los textos y nada, esperando la nueva newsletter a ver qué más cursos hay. La verdad es que me ha picado el gusanillo. Muy bien. Pues, todos podemos aportar, ¿eh? Aquí no hay. Antes de empezar estábamos diciendo que no había ni maestros ni discípulos. Todos éramos maestros y todos somos discípulos, ¿no? Siempre es época de aprendizaje, tengas la edad que tengas. Sí, yo soy Muy profesora de historia en un instituto, entonces ponerme otra vez en modo alumna me encanta también. Ah, está bien, está bien. Hombre, pues entonces puedes disfrutar también mucho, porque los historiadores podéis sacar muchas cosas interesantes de los textos también. Y ver muchas relaciones y muchas influencias. Muy bien, pues si no hay nada más, lo dejaríamos aquí y gracias a vosotros por